¿ok? Y para el beneficio de las personas que no están en la clase, yo grabo la clase, me grabo acá personalmente, no ustedes, sino yo acá personalmente. Para el beneficio de las personas que no están en la clase, puedan tomar la clase, ¿verdad? Por YouTube, cuando lo postee, ¿verdad? Porque tenemos algunos hermanitos que están tomando clases de bautismo y no están con nosotros ahora mismo, pero una vez terminen su clase de bautismo, comenzarán a estar con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar para que el Señor tome el dominio y el control de esta clase, ¿verdad? Amantísimo Dios, Padre Celestial, aquí venimos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias, porque por gracia hemos recibido lo que no merecemos, que es la salvación. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que nos sintonizan aquí. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables el corazón de cada uno de nosotros y que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu palabra penetre profundamente en el corazón de cada uno de nosotros, Padre amado, y que nos cambies y nos transformes conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Verdad? Les voy a pedir que si puedan ponerlo en mute, ¿verdad? Para el beneficio de las otras personas, para que me escuchen. Si tienen alguna pregunta, pueden dejármelo saber, alzar la mano, ¿verdad? Pero mientras tanto, para que solo se escuche mi voz, amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Así que ya habíamos hablado de las clases anteriores, ¿verdad? De la Trinidad del hombre, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Habíamos hablado de la Trinidad de Dios, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habíamos hablado que en el espíritu del hombre es donde mora el Espíritu Santo, porque Dios es un espíritu, ¿verdad? Y Él utiliza nuestra conciencia para hablarnos, ¿verdad? Habíamos hablado que el alma del hombre se basa en la mente, en los sentimientos, el corazón y la voluntad, ¿verdad? De tomar una acción. Y hablamos de que primeramente un pensamiento está en la mente, de la mente, ¿verdad? Baja al corazón y lo convertimos en un sentimiento y entonces actuamos en ese sentimiento. Todo empieza por un pensamiento y hablamos de la manera en cómo el Señor habla nuestras vidas a través de su palabra y trae su palabra a nuestra mente. De nuestra mente nosotros bajamos la palabra a nuestro corazón y actuamos en la palabra. Y de esa manera nosotros no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén. De la misma manera, el enemigo ataca nuestras mentes con pensamientos, con tentaciones. ¿Qué pasa? Si nosotros le damos rienda suelta a estos pensamientos y los convertimos en sentimientos, dice la palabra del Señor, que una vez llegan estos sentimientos, estos pensamientos a nuestro corazón, es un pecado. El pecado comienza en el corazón del hombre, ¿verdad? Y entonces, una vez consumido el pecado, ¿verdad? O sea, ahora comienzas a actuar en ese pecado que bajó hasta tu corazón, llega a dar muerte espiritual al hombre. Del pensamiento baja el corazón y se convierte en un pecado, y del pecado actúas en él y da muerte espiritual al hombre. Amén. Es importante que entendamos estas cosas porque de esta manera sabemos cómo, ¿verdad? Nosotros podemos vencer los ataques del enemigo a nuestras mentes, que es, el campo de batalla es la mente, porque es el alma del hombre. La mente, los sentimientos y la acción es el alma del hombre y ese es el campo de batalla. Y si sabemos cómo funciona y cómo el enemigo ataca, podemos contraatacar al enemigo, ¿verdad? Y vencer con las herramientas que el Señor nos ha entregado. Y hablamos del cuerpo del hombre, ¿verdad? Que es donde están los deseos carnales, los cinco sentidos, ¿verdad? Y hablamos que el espíritu y la carne están siempre en contienda, porque la carne quiere hacer unas cosas y el espíritu quiere hacer otras cosas, ¿verdad? La carne siempre quiere ir por nuestros deseos, ¿verdad? Hacer lo malo. Y nuestro espíritu, como está juntamente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice, no, eso no está bueno. Haz esto, haz lo otro. Y nos guía por la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y hablamos de que los cristianos, nosotros somos personas que dejamos dirigir por el Espíritu, no por la carne, ¿verdad? Nuestra alma está juntamente con el espíritu y nuestra carne se supone que esté muerta. Nosotros cristianos debemos de matar la carne, matar los deseos para que el espíritu nos guíe, ¿verdad?
Muchas personas dicen que ellos quieren tener la libertad de poder hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Y por ende se refieren a beber, fumar, tener relaciones sexuales descontroladas, lo cual cada uno, no puedo decir porque no conozco la vida de las personas, pero me pongo, por ejemplo, yo que estaba en ese mundo, ¿verdad? Me incluyo porque yo hacía todas esas cosas. Eh, pero eso no es libertad, eso se llama esclavitud al pecado. Cristo en la palabra del Señor dice que eso es ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque tú no controlas tus deseos. Tus deseos te controlan a ti. Por ende, tú terminas haciendo lo que la carne te dice. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos da un dominio propio. Y ese dominio propio te ayuda a dominar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Y a través de ese dominio propio, ¿verdad? Es cuando tú obtienes la libertad. Cuando tú te dices a ti mismo, no, no voy a hacer eso, porque yo quiero agradar a Dios. Y no le das rienda suelta al deseo carnal que te consume, sino que haces la voluntad de Dios, tú comienzas a ser libre. ¿Por qué? Porque ahora tienes control de tu mente, control de tus sentimientos y control de tus acciones. Mientras tú no tengas control de eso, eres esclavo del pecado. Pero para eso viene el Espíritu Santo, para hacernos libres. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Esto es un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Hablamos de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía al Hijo, Jesucristo, y Jesucristo es el que nos dirige al Padre, ¿verdad? Eh, y hemos tenido unas clases bastante interesantes. Todas las clases las tengo en mi canal de YouTube, por si quieren ir en profundidad y ver los videos. Están en el canal de YouTube, ¿verdad? Amén. Así que vamos a ir para la clase de hoy. Vamos a empezar ahora la clase de hoy, que la clase de hoy es el fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu. Y la palabra de Dios que voy a estar leyendo se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Amén. Y voy a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí comienza a nombrar las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, y es donde quiero enfocarme, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. A mí me encanta la palabra de Dios porque es clara como el agua. Amén. Muchas veces buscamos respuesta, ¿verdad? En hombres, y buscamos que este nos hable y que el predicador y el profeta, cuando tenemos la palabra completa frente a nuestros ojos, pero somos a veces muy flojos, muy vagos para leerla. Pero esta es la palabra que transforma el corazón del hombre, ¿verdad? Así que, bendito es el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Voy a empezar
por aquí. Déjame buscar aquí. Ok. Vamos más para arribita. Ok. El fruto del espíritu. Las obras de la carne parecen abrumadoras, ¿verdad? O angustiadoras, las que acabo de decir. Tanto en nosotros y alrededor de nosotros. Dios es lo suficiente bueno y lo suficiente grande para cambiar todo, pero con el fruto del espíritu. El fruto del espíritu siempre puede conquistar las obras de la carne. Amén. Cabe destacar que el fruto del espíritu, puesto frente a las obras de la carne, las obras son las obras y el fruto es el fruto. El fruto tiene varias características importantes. El fruto no se logra trabajando, pero da nacimiento por permanecer. Amén. El fruto del espíritu no se logra trabajando, pero da nacimiento por permanecer en el Señor Jesucristo. Amén. El fruto es frágil. El fruto se reproduce a sí mismo. El fruto es atractivo y el fruto nos nutre, ¿verdad? Pablo usó el plural, ¿verdad? Cuando estaba describiendo la vida según la carne. Y él lo menciona como las obras de la carne, ¿verdad? En el versículo, ¿dónde fue que lo leí? Manifiesta las obras. En el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, él menciona las obras de la carne, pero se utiliza el singular, dice fruto, no frutos, dice fruto del espíritu, ¿ok? En el panorama general, el espíritu tiene un trabajo que hacer en todos nosotros. Estos no son los dones del espíritu, que se distribuyen en forma individual por la voluntad del espíritu. Esto es algo que cada cristiano debe de tener. Por eso, cuando leemos el texto, cuando habla de las obras de la carne, lo menciona en plural, como ya mencioné, obras de la carne. Pero cuando habla del espíritu, dice el fruto del espíritu, no dice los frutos del espíritu. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas destacadas de el fruto del espíritu es algo que todos los cristianos deberíamos tener. No es como los dones espirituales que el Espíritu Santo los reparte conforme a como él quiere a diferentes personas, diferentes dones. Los frutos del espíritu es algo que cada cristiano debe de tener, no importa qué tipo de, ¿sabes? Qué cristiano sea. Todos nosotros, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesucristo. Puede ser significativo que la palabra fruto es singular. Pablo no está hablando de una serie de frutos que pueden compartirse alrededor para que un creyente tenga uno y otro. Más bien se refiere a un grupo de manera que todas las cualidades se manifiesten en cada creyente. Todas estas cualidades del fruto del Espíritu deben manifestarse en cada uno de nosotros, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor y vamos a empezar por el primero, ¿verdad? Que es el amor. Es justo que se mencione por primera vez el amor, ¿ok? Lo primero que mencionan con el fruto del Espíritu es el amor, porque abarca todos los siguientes. Incluso puede decirse que los siguientes 8 términos son simplemente describiendo lo que el amor en acción parece, ¿verdad? Se menciona el amor primero y también se dice que los otros que se mencionan después del amor son simplemente una descripción de todo lo que está dentro del amor. Por eso también se puede decir que se dice el fruto del Espíritu. Amén. Hubiera sido suficiente para mencionar solo el fruto único del amor, porque el amor abarca todos los frutos del Espíritu. ¿Ok? Amor traduce la palabra griega agape. ¿Ok? Había 4 palabras distintas para amor en el griego. ¿Ok? Eros o eros era la palabra para el amor romántico o apasionado. Filia era la palabra para el amor que sentimos para los que están cerca
para los seres queridos, ya sean familiares o amigos. Storge es la palabra en el amor que se manifiesta en el afecto o la atención sobre el afecto familiar. Pero agape describe un tipo de amor diferente. Es un amor más de la decisión que del corazón espontáneo, como una cuestión de la mente que del corazón, o sea, algo más de la mente que del corazón, ya que decide amar a los indignos. O sea, este tipo de amor, ¿verdad? Que se menciona como agape en el griego, es un amor que no solo viene del corazón, es un amor que viene más de la mente, ¿verdad? Porque decide amar hasta las personas que, por decirlo así, no merecen nuestro amor, ¿verdad? Pues ya sea por cómo nos tratan o por como que sea, pero este tipo de amor nos ayuda a amar aún estas personas que, que no, nos hicieron daño o que simplemente uno pensaría que no merecen nuestro amor, ¿verdad? Agape tiene que ver con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente del corazón nuestro, sino que es un principio por el cual vivimos deliberadamente. En el amor, agape significa esto no, ok. Podríamos decir que se trata de un amor del espíritu, ¿verdad? Porque es un fruto del espíritu. Esto está por encima y más allá del afecto natural o la lealtad de la sangre o de la familia. Esto es amar a personas que no son fáciles de amar, ¿verdad? Amar a la gente que no le agrada. Esto es amar a las personas que no nos agradarían. Este es el tipo de amor que es el fruto del espíritu del amor, ¿verdad? Cuando amamos a personas que cuando no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, simplemente o guardaríamos rencor o odiaríamos a estas personas. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a amar aun estas personas que en algún momento nos hicieron daño o cualquier cosa, ¿verdad? Que nos haga aparte de estas personas. Ese es el fruto del amor. Aún personas que eh, simplemente, ¿verdad? No, nos han hecho algún daño, nos han herido. Y el Espíritu Santo ya no nos hace ver a las personas, ¿verdad? Carnalmente, sino que nos hace ver las personas en el ámbito espiritual y nos pone en nuestros corazones verlas como que, wow, esto es un alma de salvación. O sea, nos olvidamos de todo el daño y todo lo que hicieron. Y solamente miramos a estas personas como que, wow, esto es un alma de salvación. Esto es un alma de salvación. Y me da lástima esta persona. Yo quisiera que esta persona sea salva. Yo quisiera que esta persona encontrara el rostro de Jesús y que volviera a los pies de Jesús, ¿verdad? Que se arrepintiera, que heredara el reino de los cielos y algún día en el cielo, cuando nos veamos nuevamente y decirle, wow, lo lograste. Ese es el amor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros, aún hacia esas personas, ¿verdad? Que naturalmente no sentiríamos amor. Pero esto es un fruto del Espíritu. Esto es algo que es sobrenatural. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. También es útil para entender las obras de la carne a la luz de este amor del Espíritu. Cada una de ellas es una violación o una perversión de este gran amor. Cada una de las obras de la carne es una violación, ¿verdad? De lo que es este gran amor que el Señor tiene para con nosotros. Y vemos que el adulterio, la fornicación y la inmundicia, la laxivia, ¿verdad? Son falsificaciones de amor entre las personas. ¿Por qué? Porque a través del adulterio se dice que se aman unos con otros. ¿Qué es el adulterio? Cuando unas personas casadas tienen relaciones sexuales con otras personas que no son su pareja, ¿verdad? Y, y esto es un falso amor. Hay personas que dicen disque amar a otra persona que no es su esposo o su esposa, ¿verdad? Esto es un falso amor. Esto va contrario a lo que Dios ha designado como amor. La fornicación, ¿verdad? Que es la relación sexual fuera del matrimonio. La inmundicia, ¿verdad? Y la laxivia son deseos descontrolados de sexo.
que no puedes controlarlo, ¿verdad? Y la gente califica esto en el mundo como amor, pero estos son falsificaciones de lo que es verdaderamente el amor, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. La idolatría y la hechicería son falsificaciones del amor a Dios, ¿verdad? Porque hay personas que van en busca de llenar un vacío a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de la idolatría, ¿verdad? En busca de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar, en vez de ir a la fuente principal que es la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Que nos da toda la información que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para poder entender y recibir lo que es el amor de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, son todos opuestos del amor de Dios. Todas estas cosas van contrarias al amor de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas que acabo de mencionar son obras de la carne. Por eso estaba diciendo que la carne y el espíritu están en una constante lucha dentro de nosotros. Porque la carne quiere hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero el espíritu no. La embriaguez y las orgías son tristes intentos de llenar el vacío que solo el amor puede llenar, ¿verdad? Por eso vemos que muchas personas que cuando, ¿sabe?, terminan una relación o le rompieron el corazón, etcétera, etcétera, acuden al alcohol y ahogan sus penas, ¿verdad? En busca de llenar ese vacío que solo un amor verdadero puede llenar. Y solo el amor de Cristo puede llenar el corazón, puede llenar ese vacío, ¿verdad? Que nosotros buscamos en muchas, muchas áreas. Y es que el Señor nos hizo para que lo amáramos a Él. No importa lo que tú quieras hacer, nunca jamás vas a poder llenar ese vacío, solamente a través del amor de Cristo. Créeme, yo hice y yo deshice. Yo estuve en el mundo, hice muchas cosas para tratar de llenar ese vacío, pero siempre por la noche me acostaba vacío. O por la noche, pariciaba toda la noche, esto, lo otro, salía, bebía, fumaba, estaba con mujeres o whatever, etcétera, etcétera. Y al otro día me sentía más vacío todavía. ¿Por qué? Porque son felicidades temporarias. Y el Señor nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a perder tu tiempo tratando de llenar ese vacío que solamente yo puedo llenar en tu vida? Solamente yo puedo hacerlo. Solamente el amor de Dios puede llenar ese vacío que está en nuestros corazones a través del conocimiento de Jesucristo. Cuando tú comienzas a conocer al Dios que te creó, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Dioses, Dios Todopoderoso, Alfa, Omega, el principio y el final. Cuando tú comienzas a conocer a ese Jesucristo, no hay nada en el mundo que pueda arrebatarte del amor de Él. Nada. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación con Dios. Amén. Porque el cristianismo es el cristianismo es una relación personal con el creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, sino creer. Dice, somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es por fe. Pero una fe sin obras es muerta. O sea, las obras, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras? Hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, eso es una evidencia de que la fe nuestra es genuina. No importa si has dado dinero a los pobres, si has hecho cosas buenas para... Eso es bueno. Pero nada de eso puede salvarte o hacer que tú entres al reino de los cielos, sino poner tu confianza en Jesús, poner tu fe en nuestro Señor Jesucristo y depender de Él completamente para que Él te liberte y seas la persona que Él quiere que tú seas. Humillarnos, ¿verdad? Porque ya no somos nosotros, sino es Dios el centro de nuestra vida. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Y esa es la pasión de Cristo. Él murió por nosotros, por amor. El Creador baja a la tierra, a su creación lo rechaza,
su creación, le quita la vida y con esa muerte, Él como quiera salva a esa creación. Ese es el amor de Dios. Amén. Ok, gozo. Vamos para el fruto del Espíritu, gozo. Es una de las mayores estrategias de mercadotecnia nunca empleada. Nunca empleada es colocar el reino de Satanás como el lugar donde, o sea, vemos muchas veces, ¿verdad? Que nos pintan en la televisión y estos sitios que el reino de Satanás es un lugar donde encontramos la diversión y el reino de Dios es un lugar de tristeza y de miseria. En el reino de Satanás, ¿verdad? Están las personas pariciando, vacilando, bebiendo, haciendo y deshaciendo y que el reino de Dios es aburrido, ¿sabes? Que no puedes hacer nada, todo te lleva al infierno, todo es malo, ¿verdad? Pero en realidad es una alegría servir al Señor, ¿verdad? El gozo es una alegría que es un fruto del Espíritu. Dice, podríamos decir que este es el gozo del Espíritu, porque es una alegría mayor que solo la emoción de una experiencia emocionante o un maravilloso conjunto de circunstancias. O sea, esta alegría va mucho más allá, ¿verdad? De simplemente haber logrado algo. O sea, que a veces uno logra algo que nosotros queríamos y nos alegramos. Va mucho más allá que ese tipo de emoción. Es una alegría, ¿verdad? Poder soportar y seguir siendo, aun cuando las circunstancias parecen terribles. Pablo conocía esta alegría personalmente. Él podía cantar aun cuando estaba esposado en una oscura prisión. Es una alegría, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, que aun cuando tú estás en medio de la tormenta, tú sientes gozo, sientes alegría. ¿Por qué? Porque hemos recibido un regalo que no merecemos, que es la salvación. O sea, no merecíamos esto, pero Dios nos la ha entregado como un regalo. Se entregó a sí mismo como sacrificio para que tú y para que yo obtengamos ese regalo. Amén. Y vemos como Pablo, ¿verdad? Revela este tipo de gozo cuando es arrojado, ¿verdad? En la prisión. Y en la prisión canta y alaba a Dios. Y dice que a las 12 de la mañana, ¿verdad? De la noche, alababan, cantaban cánticos en el calabozo. Dice, y los presos escuchaban. Y esto no era cualquier tipo de calabozo, hermano. Era un calabozo feo. Dice que le amarraban los brazos y las piernas y las personas se tenían que hacer sus necesidades encima. Y encima de todo esto, este hombre está alabando y adorando a Dios. Solo imagínate la expresión de los presos allá adentro diciendo, ¿cómo estas personas estando aquí con nosotros alaban a su Dios? Y dice que mientras eso sucedía, hubo un gran terremoto y se rompieron todas las cadenas y fueron libres. Porque hay libertad en la adoración, hermanos. Cuando tú adoras a Dios, se rompen las cadenas. Se rompen, se tienen que ir. Si hay algo que te está atormentando, si hay un espíritu que quiere molestarte, se tiene que ir, porque dice la palabra que Dios habita en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Y dice que cuando se levantó el guardia y vio que todas las puertas estaban abiertas del calabozo, agarró su espada para matarse, porque él pensó que todo el mundo había escapado. Y cuando alza la espada, ¿por qué él piensa en matarse? Porque él sabía que si se enteraban, lo iban a matar a él. Probablemente lo iban a torturar. So él decía, yo prefiero quitarme la vida antes de que me torturen. Y cuando él va a quitarse la vida porque piensa que todos los presos se escaparon, el Espíritu Santo le revela a Pablo lo que este soldado va a hacer y le dice, no lo hagas porque ninguno hemos escapado, todos estamos aquí todavía. Y dice que este guardia corrió a los pies de Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí viene el famoso versículo
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. El gozo del Señor. Dice, la palabra griega de alegría es Irene. E Irene. No es la alegría que viene de las cosas terrenales, y mucho menos de triunfar sobre otra persona en la competición. Es una alegría cuyo fundamento es Dios. Amén. Los creyentes no dependen de las circunstancias. Su alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde están, sino de quiénes son. No de lo que disfrutan, pero de lo que sufrieron ellos para con su Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos para el tercero, que es la paz. El fruto de la paz. Esta paz es la paz con Dios, paz con la gente. Es una paz positiva, llena de bendición y bondad, no simplemente la ausencia de la lucha. O sea, nosotros usualmente comparamos la paz con la ausencia de la lucha. O sea, cuando ya se acaba el problema, ahí llega la paz. Esa es la paz que todos conocemos, ¿verdad? Pero esta va mucho más allá. Podríamos decir que esta paz es una paz del espíritu, porque es una paz mayor que solamente viene cuando todo está tranquilo y se estableció. O sea, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Él te tranquiliza y Él te establece, ¿verdad? Y como Él te tranquiliza y Él te establece, hay una paz en ti que sobrepasa todo entendimiento, que pueden pasar tormentas, pueden pasar tribulaciones, pueden pasar situaciones fuertes, y esa paz te va a mantener en calma, ¿verdad? Esta es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y eso lo encontramos en Filipenses 4:7. La palabra griega para la palabra paz es chara, y que no significa simplemente la ausencia de problemas, pero todo lo que se hace, ¿verdad? Para mayor bien del hombre. No es solo la ausencia de problemas, pero todo aquello que se hace para el bien del hombre. Aquí significa que la tranquilidad del corazón, que se deriva de la ciencia omnipresente, que nuestros tiempos están en las manos de Dios. O sea, es la tranquilidad que nosotros sentimos en nuestros corazones, ¿verdad? Y como nuestra conciencia simplemente está corriendo, nuestra mente está corriendo, ¿verdad? Es entender que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y como nosotros entendemos que nuestros tiempos están en las manos de Dios, eso nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Jesucristo en su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo, si Jesucristo lo dice de esa manera, quiere decir que el mundo ofrece un tipo de paz. Pero la paz del mundo es temporaria. La paz de Cristo es eterna, ¿verdad? La paz del mundo se acaba. La paz que Cristo nos llena es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, ¿verdad? Que no hay científico que la explique, que no hay nadie que la explique. Simplemente cuando tú recibes el Espíritu Santo y tú vives para el Señor Jesucristo, obtienes una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Amén. Los primeros cristianos realmente conocían y amaban la alegría, ¿verdad? Y la paz del Espíritu. Dos nombres cristianos muy comunes en la iglesia primitiva eran Chara e Irene, que significa paz y alegría. ¿Ok? Estos nombres eran muy comunes que se le daban a las personas que significaban paz y alegría. Bendito es el nombre de Jesús. Ok, ahora entramos para el próximo fruto que viene siendo la paciencia, ¿verdad? La paciencia significa que usted puede tener el amor, la alegría, la paz
incluso durante un periodo de tiempo en que la gente y los acontecimientos le resultan molestos. Dios no se irrita rápidamente con nosotros, y eso lo podemos encontrar en Romanos 2:4 y Romanos 9:22. Por lo que no debe irritarse rápidamente con los demás. O sea, nosotros no podemos irritarnos rápidamente con los demás. Yo quiero buscarle una definición de paciencia, que es la que encontramos en Google, y creo que esta definición de paciencia tiene mucho poder para poder entender, ¿verdad?, lo que verdaderamente el Señor quiere para con nosotros. Y dice, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Para mí eso es poderoso. O sea, tener la capacidad de poder sufrir, tolerar desgracias, adversidades, ¿sabes?, molestias, ofensas con fortaleza, siendo fuerte y encima de eso, sin quejarnos ni rebelarnos. Esa es la paz que el Señor busca para con nosotros. Perdón, la paz no, la paciencia que el Señor busca para con nosotros, ¿verdad? Que no importa la circunstancia, no importa lo que esté sucediendo, ¿verdad? El Señor les da esa fuerza, ¿verdad? Y no nos quejamos, sino que vemos todas las cosas que están pasando como algo que el Señor está utilizando para hacernos crecer espiritualmente. Paciencia. En sí es una obra del Espíritu. La paciencia es la cualidad que permite a una persona tener la adversidad, lesión, reproche, y lo pone paciente para esperar la mejora de los que hicieron de lo que estaban equivocados. Cuando el diablo se entera que no puede vencer ciertas personas por la fuerza, trata de vencerlas a largo plazo. Para soportar sus continuos ataques, debe ser paciente y esperar pacientemente para que el diablo se canse de su juego, ¿ok? Cuando el diablo sabe que no puede vencerte rápido, él va a hacer unos ataques a largo plazo para destruirte, para vencerte, ¿verdad? Pero como el Señor nos reviste de la autoridad, de la sabiduría, del conocimiento de su palabra, ¿verdad?, que nos ayuda a entender cómo nosotros podemos vencer, ¿verdad?, al enemigo. Estas cosas nos ayudan a soportar sus continuos ataques, y debemos de ser pacientes y esperar pacientemente que el diablo se canse de su juego, ¿verdad? Y hablamos de que la palabra paciente era tolerar, sufrir y pasar por todas estas cosas sin quejarse y tener fortaleza en uno. Amén. Y de la única manera que tú puedes hacer eso es a través de la paciencia que el Señor nos entrega. Es un fruto del Espíritu. Y es muy importante que nosotros, ¿verdad?, actuemos en este fruto del Espíritu, porque somos rápidos en hablar, somos rápidos en pensar. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y sin darnos cuenta, a veces soltamos muchas cosas por nuestra boca, ¿verdad?, que no son las correctas. Entonces tenemos que autoanalizarnos y entender, wow, mi corazón todavía está lleno de estas cosas. Y ahora, ¿qué tengo que hacer yo para sacarle estas cosas de mí? ¿Verdad? Y ahí es donde entra la oración, ahí es donde entra el ayuno, ¿verdad? Para matar la carne, ¿verdad? Y ser personas más espirituales, que el Señor nos limpie completamente, nos purifique, ¿verdad? Que nos haga una iglesia sin mancha y sin arrugas, como dice la palabra del Señor, para que nosotros actuemos más como la persona de Cristo. ¿Verdad? Que cuando las personas nos vean, digan, wow, esta persona es distinta, esta persona habla diferente, actúa diferente, camina diferente, mira las cosas diferente. ¿Entiendes? Que no importa la edad que tengan, vengan las personas a pedirte un consejo porque saben que hay algo diferente en ti. Y ese algo diferente en ti se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok. Ya hablé del amor, del gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Y ahora voy a entrar en lo que es la benignidad. Algunas personas relacionan la benignidad con debilidad. Otros podrán pensar que pequeños actos de benignidad son frívolos y sin importancia. ¿Qué papel juega el fruto del Espíritu de la benignidad? Nuestro mundo está lleno de personas cortantes, personas que insultan a los que están alrededor, que no les abren las puertas a las señoras de edad, ni a los que van con paquetes,
¿verdad? Se ríen de las desgracias de los demás y tratan de mostrar su superioridad pasando por encima de los demás. Sin embargo, existen otras personas que ceden su puesto en la fila, que elogian a las personas que los rodean, ¿verdad? Se apuran para abrirle la puerta a los demás, se solidarizan con los infortunios de otras personas y muestran humildad y disposición para servir a los demás. Y ahí debemos de estar nosotros. Es fácil identificar las personas que muestran benignidad. Desafortunadamente, las personas que basan su pensamiento en la mentalidad de la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Que hay personas que tienen esta mentalidad de que el más fuerte sobrevive. Y esto corta muchas cosas que el Señor quiere entregarnos a nosotros, ¿verdad? Es probable que no vean la lógica de la verdadera benignidad. A la gente le gusta recibir la benignidad, pero a menudo no ven el beneficio de ser benignos. Amén. Queremos que nos traten así. Queremos que nos traten con respeto. Queremos que nos hablen bien, ¿verdad? Pero muchas veces no hacemos eso. Dice la palabra del Señor que le hagamos a otras personas lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. O sea, el mundo tiene un refrán y el refrán es: no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? No hagan lo que no les gusta que le hagan. Pero viene Cristo y toma ese refrán y lo tuerce a algo positivo. Y dice: no, ahora yo les digo que hagan lo que ustedes quieren que le hicieran a ustedes. Si a mí me gustaría que me dieran la mano, da la mano. ¿Me entiendes? Si a mí me gustaría que sean polite, o sea, que sean, ¿cómo diría polite en español? Que sean como amables con nosotros, sea amable, ¿verdad? Todo lo que tú quieres que te gustaría que te hicieran a ti, hazlo a los demás. Eso es un mandato de Jesucristo hacia nosotros. Amén. ¿Qué dice Dios acerca de la benignidad? La benignidad hace parte de la lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, ¿verdad? Que ya leímos. La palabra griega que se traduce para la benignidad es la divina benignidad con la cual Dios actúa hacia la humanidad. Es a lo que se refiere el Antiguo Testamento cuando constantemente dice: Dios es bueno. Los cristianos deberían mostrar benignidad al comportarse con los demás, de la misma manera que Dios se ha comportado con nosotros. Básicamente significa hacer obras buenas a los demás. Eso es ser benigno, ¿verdad? En Proverbios 20:28 vemos unas cualidades que Dios quiere que un líder tenga. Y dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Misericordia y verdad, ¿verdad? Son cualidades que el Señor quiere que los líderes tengamos. Y yo sé que cada uno de nosotros somos líderes. Somos líderes de nuestros hogares. Somos líderes de nuestras vidas. Somos líderes de personas, ¿verdad? Que nos siguen. Amén. A través de la Biblia se asocian dos cualidades con la benignidad: el amor y la misericordia, ¿verdad? Se asocian con la benignidad. Pedro escribió que debíamos agregarle a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1:7. En tanto que Pablo habló de vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y eso lo conseguimos en Colosenses 3:12. ¿Qué es benignidad? Está basada en la mentalidad que se describe en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es importante porque nos está diciendo a nosotros, estimando a las otras personas como superiores a nosotros. Eso es humildad. Porque eso es algo difícil.
para nosotros hacer, ¿verdad? Porque usualmente queremos hacernos ver superiores a los demás, ¿verdad? ¿Vas a decir algo, hermano Nelson? Ok. No, ¿you okay? Sorry. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Discúlpeme un segundo. ¿Qué pasó, mami? What's that? Ok. Vamos a seguir para acá. ¿Por qué Dios quiere que manifestemos la benignidad? Dice, la primera parte de Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué considera Dios esta característica tan importante? En Salmos 25:6 vemos un punto muy interesante acerca del origen de la benignidad. Acuérdate, oh Eterno, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Dios creó el mundo y la humanidad, y muy amablemente nos permite vivir en ella. También nos permite elegir cómo queremos vivir, aunque Él preferiría que escogiéramos el camino de la vida, ¿verdad? Porque sabe que es de la única forma en que conseguiremos la verdadera felicidad. Qué gran benignidad, ¿verdad? Y a pesar de eso, ¿verdad? Nos da el libre albedrío de poder escoger qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Pero Él desearía que cada uno de nosotros escogeríamos el camino de la verdad, que es el camino del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la palabra viva. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo en el original es la palabra logos, que literalmente se traduce como palabra. Y sería de esta manera, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, haciendo referencia a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Amén. Dios quiere que seamos como Él. Aunque la tierna misericordia y amorosa benignidad de Dios a menudo se da por sentada, sus siervos reconocen su mano. Lo mismo pasará con nosotros si seguimos su ejemplo y somos misericordiosos y benignos como Él lo es. Las historias de la Biblia nos muestran que la misericordia y la benignidad de Dios se manifestaban a través de personas que eran inspiradas por Él. Dios envió mensajeros y profetas para que trataran de ayudar a la gente. Pero vemos constantemente que aunque Dios trataba de enviar a estas personas, estos profetas, para tratar de ayudar a la gente a que dejaran de hacer lo malo, ¿verdad? Y siguieran lo bueno y siguieran los mandamientos de Dios, la mayoría del tiempo las personas decidían hacer lo malo y mataban los mensajeros porque querían seguir viviendo, ¿verdad? En su vida pecaminosa. Y por eso el Señor tenía que castigar al pueblo, ¿verdad? Por su desobediencia. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el versículo 31 vemos el contrario de esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es obvio que estas son una de las características que Dios no quiere que tenga su pueblo escogido. Dios no quiere que sus pueblos tenga amarguras en ellos. Dios no quiere que el pueblo suyo, sabe, sean personas que se enojen, que tengan ira, que estén gritando y maldiciendo y haciendo todo tipo de mal. Dios no quiere que su pueblo sea así. Amén. Más bien, el Señor quiere que nosotros seamos benignos con todos y misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como dice su palabra, porque Él nos perdonó a través de Jesucristo.
¿Por qué quiere Dios que manifestemos benignidad? Nosotros somos herramientas que debemos extender la benignidad amorosa de Dios y su misericordia al mundo. Debemos reflejar la luz y el ejemplo de su compasión, misericordia y benignidad. Debemos ser como Él para que podamos estar en su familia para siempre. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Benignidad, ¿verdad? Ahora vamos para la bondad. Uy, prendió el aire. It's kind of cold. Bendito es el nombre de Jesús. Eh, yo creo que no me va a dar tiempo terminarlos todos, pero voy a hacer la bondad y la semana que viene estaré entrando en detalles en la fe, la mansedumbre y la templanza, ¿verdad? Pero voy a seguir con la bondad ahora mismo. El fruto del espíritu, la bondad. ¿En qué pensamos cuando escuchamos las palabras bueno o bondad? La bondad que conocemos como fruto del espíritu, la bondad que conocemos como fruto del espíritu refleja lo que el mundo define como bueno, es una pregunta. Y vamos a ver. Dice, recibimos mensajes confusos acerca de lo que es bueno. Um, Algunas personas dicen que es bueno tener una relación ilícita para ponerle emoción a la relación cuando se tienen problemas en el matrimonio. Dame un break. La muchacha parece que no tiene señal. Ahí está. Okay. Y leo de nuevo. Algunas personas dicen que es bueno tener una relación ilícita para ponerle emoción a la relación cuando se tienen problemas en el matrimonio. Otros dicen que es bueno, disfrutar y jugar el papel de cualquier fantasía, no importa lo depravada y antinatural que sea, mientras no lleve a cabo tal fantasía. ¿Esto es lo que dice Dios que es bueno? No. Veamos Salmos 33, 4 al 5. Porque recta es la palabra del Eterno, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Eterno está llena la tierra. Dios quiere que la tierra esté llena de su bondad. Lo que Él considera bueno está claramente escrito en la Biblia. Sin embargo, desde la creación de Adán y Eva, la humanidad influenciada por Satanás ha decidido seguir su propia definición de bondad. Piensa en las otras palabras que están asociadas con la bondad en la Biblia, tales como verdad, rectitud, justicia y luz. En Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 10, se usan algunos de estos sinónimos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Verdad? Ya no somos hijos de las tinieblas, ya no somos las tinieblas, ahora somos luz, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las personas decide que está bien, qué está bien o qué está mal, no basado en lo que Dios nos enseña, sino en actitudes, sentimientos o cualquier investigación parcializada que hayan hecho del tema. La mayoría de las personas no utilizan, ¿verdad?, lo que dice la palabra para determinar si algo es bueno o algo es malo. Y eso es algo muy peligroso, ¿verdad?, que estamos viviendo en los tiempos de ahora. Porque vemos cómo, especialmente a nuestros niños, nos están poniendo todas estas cosas, ¿verdad?, de lo que es la ideología de género y todas estas cosas que van literalmente contrarias al plan divino de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? Porque el Señor Jesucristo implantó un hombre y una mujer. Él creó a Adán y él creó a Eva, ¿verdad? Y dice, multiplicados y fructificados. Dios no creó a María, ni a Marta, o a Eva y a María,
o a Adán y a Carlos. Él creó a Adán y él creó a Eva. Amén. Y dijo multiplicados y fructificados en toda la tierra. Amén. Algo que va fuera de lo que Dios ha creado es antinatural, ¿verdad? Va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios se considera pecado. Y ya había explicado esto anteriormente. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva para pecar? Simplemente desobedecieron lo que Dios le dijo que no hicieran. Dios le dijo, no coman de ese fruto que ellos hicieron. Comieron del fruto. ¿Qué se considera eso? Pecado. ¿Por qué? Porque hicieron lo contrario a lo que Dios les demandó. ¿Verdad? Bendito es el nombre de Jesús. En Salmo 52:1 dice, la misericordia de Dios es continua. ¿Cuál es esa bondad? Implica un compromiso total de lo que está bien sobre lo que está mal y lo correcto sobre la maldad. La bondad, al igual que el fruto del Espíritu, que se describe en Gálatas 5:22, también conlleva hacer el bien generosamente a los demás. O sea, ser bueno. Porque Dios quiere que manifestemos la bondad. Dios es bueno y quiere que crezcamos en el fruto del Espíritu de la bondad para que seamos como Él. Amén. Una frase que se repite a menudo en Salmo 107 dice, entonces clamaron al Eterno en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ¿verdad? Y dice, los dirigió por el camino derecho. Amén. Ese camino derecho es la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos ese camino derecho? En toda la Biblia. Amén. Especialmente los nuevos convertidos en los evangelios de Jesucristo, que es más claro que el agua, como el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a hacer como Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Ya había explicado anteriormente y sigo enfatizando esto porque a mí me importa y me interesa que todos nosotros, ¿verdad? Lleguemos al arrepentimiento genuino. Y les he hablado que la palabra arrepentimiento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el original griego es la palabra metanoia. Y esta palabra metanoia significa un cambio de mentalidad. O sea, antes tú veías esto, que es un pecado, como algo bueno, ahora lo miras totalmente a lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora tu mentalidad cambió. Antes lo veías bueno, ahora lo ves malo y no lo haces más nada. Eso significa que hubo un arrepentimiento en ti, hubo un cambio de mentalidad en ti. Ese es el arrepentimiento que el Señor quiere para con nosotros, no remordimiento. La palabra remordimiento, ¿verdad? Significa que sabes que estás mal, pero lo sigues haciendo. Y hay un remordimiento en ti y sabes que estás mal, pero lo sigues haciendo. Eso no es arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios y seguir haciendo, pedirle perdón y seguir ahí practicando el pecado, no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es que cuando ya tú miras eso, ya tú no lo miras como antes lo mirabas, sino que tu mentalidad ha cambiado y tú sabes que eso está mal y ya no lo haces. En el Viejo Testamento, la palabra arrepentimiento literalmente significa darle un giro de 180 grados y caminar en contra de la dirección que tú caminabas antes. O sea, antes caminabas para aquí, ahora hubo un cambio de mentalidad en ti, tú das un giro de 180 grados y caminas por el otro lado. ¿Por qué? Porque has entendido y comprendido que ese camino por el cual tú estabas caminando es incorrecto, va en contra de la voluntad de Dios y tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por ende has dado un giro de 180 grados y has caminado en contra de eso. Amén. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, hermano. Un cambio de mentalidad. No es solo pedir perdón y sentir remordimiento y seguir practicando, es dejar de practicar ese pecado. Dejar de hacerlo. Y yo me enfatizo en esto porque me importa la salvación de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad?
Y yo entendí esto, yo necesito darle toda esta información, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Verdad? Así que hay que arrepentirnos genuinamente, de corazón, para que podamos heredar la vida eterna, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús. Nuestra bondad debería ser algo por lo cual deberían estar agradecidos los otros seres humanos. De la misma manera que nosotros debemos estar agradecidos por la increíble bondad que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo opuesto a la bondad? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando decimos que está bien o que está mal basados en los valores de un mundo tergiversado por Satanás que nos odia? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira, ¿verdad? Y estas palabras suenan fuertes, pero el Señor Jesucristo le está hablando estas palabras literalmente a los líderes religiosos de esa época. ¿Por qué? Porque eran falsos. Ponían cargas a los hombres, ¿verdad? Que eran mandamientos humanos y era imposible cumplirlos, ¿verdad? Y en sus corazones había maldad. No querían hacer lo bueno. Por eso Jesucristo va tan fuerte hacia ellos y le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Y Jesús conocía que esta gente eran practicantes de él. Amén. Nosotros los cristianos, no practicamos el pecado. ¿Que si pecamos? Claro, por eso necesitamos a Cristo. Porque si no, no lo necesitáramos. Pero claro que necesitamos a Cristo. Pecamos, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Cuando tú practicas algo es porque te gusta, ¿verdad? Y mientras más lo practicas, te haces mejor en ello. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es dejar de practicar, no pecar y hacer la voluntad de Dios. Pero por eso necesitamos arrepentirnos todos los días, porque todos los días fallamos. Pero practicar voluntariamente, sabiendo que estás mal y quieres hacerlo, ¿verdad? Eso te aleja de Dios. Y yo les estoy exhortando a ustedes que dejen de pecar. Vamos a dejar de, y quiero incluirme, vamos a dejar de pecar para acercarnos más a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Ok. Perdón. Dice, ¿de verdad pensamos que el padre de las mentiras le va a decir al mundo lo que realmente significa ser bueno? No es muy probable. Por ejemplo, Satanás le mintió a Adán y a Eva, convenciéndolos de que ellos se iban a beneficiar si comían del fruto del conocimiento del bien y el mal. El mundo sigue influenciado actualmente por el engaño concerniente a lo que está bien o está mal según Satanás, ¿verdad? Dios quiere que mostremos su bondad de acuerdo a sus mandamientos, a su carácter. En Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó el Eterno que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Eterno nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Él creó lo bueno. Debemos seguir la bondad de Dios, la misma que ha mostrado con nosotros para evitar ser cortados de un reino venidero regido por la bondad. Se encuentra en Romanos 11:22. ¿Por qué quiere Dios que manifestemos bondad? Porque es bueno para nosotros y para los que nos rodean. Debemos ser luz de lo que es realmente moral, los mandamientos beneficiosos y la rectitud de Dios. Finalmente, Dios quiere que mostremos bondad porque Él es bueno y quiere que nosotros seamos como Él.
y que seamos sus hijos por siempre, ¿verdad? Y eso se encuentra en Romanos 8, 16 al 17. Voy a buscarlo rapidito por aquí. Romanos 8, 16 al 17 dice de esta manera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Seamos hijos e hijas de Dios. Son las 8:09. Ok, voy a dejar la clase aquí, ¿verdad? Me faltó la mansedumbre, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Amén. Porque ya son las 8, ya culminó la hora. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición a la vida de cada uno de ustedes, como ha sido a la mía, porque cada vez que yo enseño, aprendo, ¿verdad? Y me ayuda a mantenerme al tanto, ¿verdad? De las cosas para mantenerme firme en el Señor. Eh, y yo oro, ¿verdad? Para que esta palabra penetre en el corazón de cada uno de los que están escuchando esta palabra y que puedan recibirla profundamente en sus corazones y que no la den for granted. No sé cómo se dice for granted, pero no la den así. I don't know how to say that. Pero anyways, no la tomen así por chiste. Vamos a ponerlo así. Thank you. No la tomen en vano, sino que aprecienla, aprecien esta palabra, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en mi corazón para darle a ustedes y a mi vida también, ¿verdad? Vamos a ser hacedores de la palabra, no solo oidores, ¿verdad? Porque al ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Somos llamados hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, no todo el que dice Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Vamos a ser practicantes de la palabra, no practicantes del pecado. Amén. Vamos a alejarnos del pecado y vamos a hacer la voluntad de Dios. Para eso Cristo murió en la cruz, para limpiar tus pecados, para limpiar mis pecados. Nosotros no éramos dignos de ese amor, ni de ese perdón. No lo somos, pero Dios nos ama tanto que entregó a su único hijo como sacrificio para que tú y yo podamos recibir la salvación. Y no solo eso, sino que al tercer día Él resucita y a través de esa resurrección, ahora Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, no hubiera evangelio. Pero Él resucitó y nuestro Dios no está muerto, Él está vivo y viene por la iglesia pronto. Cristo viene pronto por la iglesia, hermano. Hay que mantenernos alerta, vean las noticias para que vean lo que está sucediendo en el mundo, en Israel, que estamos en los tiempos finales, ya Cristo viene. Amén. Vamos a ser como las vírgenes que tenían aceite extra en sus lámparas y vamos a estar preparadas para el esposo. Amén. Así que, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario antes de terminar la clase? Pueden hacerlo ahora mismo. Si no, oramos y culminamos. ¿No? Amén. Yo creo que la palabra del Señor es bastante clara y se explica por sí misma, ¿verdad? Eh, Lean la Biblia, hermano. Busquen a Dios en oración. Ayunen para matar la carne, para que puedan ser personas espirituales, ¿verdad? Incluyéndome, ¿verdad? Porque siempre me incluyo. Y les doy el consejo porque yo quiero verlos a todos ustedes en el cielo cuando nos toque estar allá arriba. Amén. Así que vamos a estar en oración para culminar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, quiero darte las gracias por esta clase. Gracias porque por gracias hemos recibido lo que no merecemos, que es la salvación. Gracias por tu hermosa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra penetre profundamente en el corazón de cada uno de los oyentes y que ellos no sean solo oidores, sino hacedores de tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Yo te oro por la salvación de cada uno de ellos.
y que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos y que ellos puedan ser testimonios vivos de tu grandeza. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios me los guarde, Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Hasta la próxima.